Lo veíamos a Pedro proclamando a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Mesías. Y hoy de alguna manera vemos como otra página de la palabra de Dios en la que se representa también otra página y otra actitud en la vida de Pedro. Aquel que lo había reconocido al Señor como el Salvador y el que todos esperaban, es ahora el que se contradice a sí mismo, lo reprende a Jesús y le dice que todo aquello que el Señor estaba anunciando respecto de su entrega en Jerusalén no puede pasar, y le dice que se calle. Como siempre nos pasa frente a la palabra de Dios, que a veces nos transformamos no en aquellos que la reciben respecto de su propia vida, sino en meros espectadores de algo que va a pasar, que va pasando delante nuestro. Muchas veces podemos caer en la tentación de criticarlo a Pedro y decir cómo este que estaba con Jesús es capaz de reprenderlo, de decirle que se calle, como este que había reconocido al Señor como el Mesías y que había sido de alguna manera ensalzado por Jesús, por ese don que había recibido de parte de Dios, es ahora el que obra de esta manera. Y en realidad, si esto lo confrontamos con nuestro corazón y con nuestra vida, vemos que Pedro no representa más que la vida de cada uno de nosotros. Y lo que cada discípulo del Señor muchas veces tendrá que ir como animándose a transformar y a convertir en su propia vida. Muchas veces somos nosotros, Pedro, que reconocemos a Jesús como el que nos llama, como el que nos salva, como lo más pleno, como el camino y como lo más importante para nuestra vida, para el cual estamos dispuestos a darlo todo. Me acuerdo de algunas circunstancias, por ejemplo, cuando uno termina un retiro, o a otras circunstancias, cuando uno por ahí estuvo todo un fin de semana, qué sé yo, en Pascua Joven, o cuando uno recibió una gracia muy grande y dice: nunca me voy a separar de vos, Señor, con esta gracia que me diste, porque se sanó tal o cual, o yo mismo. Y muchas veces después nos encontramos con que aquella promesa o aquel deseo de comunión plena se encuentra limitado por la fragilidad de nuestra condición humana. Y también como Pedro, una vez que lo hemos proclamado como el Mesías, lo dejamos de lado, buscamos otros criterios, o también como Pedro podemos llegar a negarlo. La gran tentación de este Evangelio es ponernos a criticar a Pedro y decir cómo le pudo pasar esto, y no descubrir que en el fondo el Evangelio nos relata el ADN más propio de la vida creyente. Hombres y mujeres débiles y frágiles, que nos sentimos salvados por Jesús, elegidos por Él, pero que más de una vez tendremos también que convivir con el peso de nuestra contradicción, con el peso de a veces seguir otros criterios que no son los que Jesús nos propone y el camino que Él nos regala para poder seguir viviendo sus pasos como el mejor camino que nos regale la plenitud de nuestra existencia. Jesús, que lo reprende duramente, quizás Pedro en todas las páginas de los evangelios es el que se recibe de parte de Jesús el reto más grande. Le dice: andá detrás de mí, Satanás, porque vos te estás dejando guiar no por la acción y el pensamiento de Dios, sino por lo que están esperando los hombres, que en el fondo era un proyecto de éxito, que en el fondo era un proyecto donde todo fuera más cómodo, donde todo saliera mejor y donde todo saliera como ellos esperaban.
Y es ahí donde Jesús le propone a Pedro, como nos propone a todos, el verdadero camino del discípulo, que no siempre será el camino del bienestar absoluto, como el mundo muchas veces nos puede proponer, y que no siempre será el camino donde todo salga perfecto, como a veces la fantasía del mundo también nos quiere mostrar. El mundo en el que vivimos, donde aparentemente a veces se nos presenta como una vida fantástica para algunos que lo podrían obtener, probablemente a esa vida fantástica solamente podrán llegar, según el criterio del mundo, un 1.5% de toda la humanidad. Nos damos cuenta que ese criterio del mundo del cual hablaba Jesús sigue tan presente y tan aislado y tan actual, y siendo tan aislado en este tiempo que nos toca vivir. Por tanto, frente a este Evangelio, es bueno preguntarnos, frente a nuestra vida en la familia, frente a este tiempo de pandemia, frente a las decisiones que tomamos, frente a las cosas que decimos, ¿cuál es el criterio que seguimos? ¿Seguimos el criterio de la perfección mundana o seguimos el criterio del Espíritu de Dios? Que, como dice Jesús, muchas veces nos llevará a cargar con la cruz, a renunciar a nosotros mismos y solamente de esa forma poder seguirlo. Un poco para iluminar más esta situación de la palabra, la primera lectura nos habla de un texto del profeta Jeremías, donde nos quedamos por lo general con los primeros versículos y lo dibujamos, podríamos decir, a este texto en un marco de gran romanticismo. Hasta en alguna tarjeta de esas que se regalan se pone esta frase como algo que es algo lindo, y por supuesto que es lindo. Pero si leemos con detenimiento todo el texto, además del primer versículo, donde Jeremías dice: tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, absolutamente hermoso, todo lo que viene después es una queja del profeta por haberse dejado seducir. Y es una queja del profeta porque haber dicho que sí y haberse dejado de alguna manera transformar por el amor le complicó tremendamente la vida. Y el profeta entonces está como de alguna manera quejándose de ese dejarse seducir que después comprobará es lo más grande y lo más importante que le ha pasado en su existencia. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que la vida de fe es esto, no? Me dejé seducir por Dios y entonces ahora ya no va a haber más problemas. Ahora ya solo vas a tener que comprometerte de alguna forma y todas las cosas saldrán más o menos como vos las pedís y como vos la esperás. Como si la vida cristiana fuera comprarte, podríamos decir, una tarjeta SUBE, donde ya la vida no va a tener más problemas. Y a veces podremos tener esa fantasía. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga, dice Jesús. Y solamente somos sus discípulos cuando, como el profeta, nos hemos dejado seducir por ese amor que nos tiene, que todo lo hace nuevo, que todo lo hace pleno y que todo lo transforma. Pero justamente el camino que Jesús le propone a Pedro y le propone a sus discípulos es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz no es otro camino que el camino de amar y de amar hasta el extremo. También me gustaría hacer un paréntesis en esto. Cuando Jesús habla de la cruz, no solamente le está diciendo a sus discípulos que van a tener que sufrir, que van a tener que pasar todas pálidas, que todo va a estar complejo y difícil, porque alguna visión cristiana también podría hacer esa interpretación totalmente errónea. Jesús nos está invitando, cuando dice que carguemos con su cruz y lo sigamos, a que el camino de unión con Él será un camino de dolor y sufrimiento. Quizás lo pueda hacer en alguna circunstancia, en algún momento de la vida. Pero el camino de la cruz de Jesús, que a veces es dolor
y que en Él también fue sufrimiento, es esencialmente un camino de amor hasta el extremo. Y es ahí donde Pedro por ahí puede empezar a entender de nuevo cuál es la propuesta que Jesús le está haciendo. Lo propio del discípulo no es que todo salga como él quiere. Lo propio del discípulo no es que todo sea color maravilloso. Lo propio del discípulo no es que todo esté rodeado de almohadones en donde los golpes de la vida no lleguen nunca, ni algunas veces te tiren abajo. Lo propio del discípulo es, en cada momento y en cada circunstancia de la vida, seguirlo a Jesús, que amó hasta el extremo y que amó hasta dar la vida. Y esa es la propuesta del Evangelio de hoy. Solamente aquel que se siente amado por Dios y se ha dejado seducir por Él es alguien capaz de descubrir que pase lo que pase, lo mejor que le puede pasar en su vida es amar hasta el extremo. ¿Y cuánto nos habla esto para la vocación de cada uno de nosotros? Para la vida familiar, para la vida de los padres, para la vida de los hijos, para la vida de los hermanos, para la vida de la comunidad, para nuestro vínculo con el mundo que a veces no piensa tanto como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Cuánto mal nos hace como comunidad creyente cuando nos ponemos en el lugar de condenar la historia, de condenar el pensamiento diverso, de condenar a los que son diferentes de nosotros o a los que están afuera de nuestra comunidad. El camino del discípulo a veces es cargar la cruz de la no comprensión, a veces es cargar la cruz del ser condenado, del ser mirado como un bicho raro, pero no para simplemente sufrir, sino para cada vez amar más y mejor a ese mundo al cual Jesús vino para salvarlo y hoy nos envía a nosotros. Ojalá que este tiempo de sufrimiento, de pandemia para toda la humanidad, no nos quede, o no nos deje, mejor dicho, a nosotros como espectadores de cómo el dolor va pasando por la puerta de nuestra casa, como si fuera un viacrucis que va pasando sin que nosotros seamos parte. Ojalá que nosotros en este tiempo podamos descubrir cuál es la situación, cuál es la circunstancia, cuál es el lugar, cuál es la manera, cuál es la forma, cuál es el modo en el cual Jesús hoy, en este tiempo, te pide cargar la cruz y seguirlo. Es decir, nos pide amar más y mejor la circunstancia que nos esté tocando vivir. Aferrémonos a esa cruz de Jesús, que a veces la queremos rechazar, que a veces no queremos saber nada con ella, y que esa unión con la cruz de Jesús nos enseñe cada vez más a sentirnos amados por Él y a amar de la mejor forma, es decir, a entregar la vida de la mejor forma en lo que tengamos que hacer y en lo que nos toque vivir. Ayer, en el curso que estamos teniendo con la Fundación Casa de Jesús, se ponía un ejemplo muy lindo, y era un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, cuando fue a recibir a la sede de Naciones Unidas el Premio Nobel de la Paz. Y muchas personas y autoridades del mundo dicen que llegaron a ese lugar, por supuesto, con sus vehículos muy importantes. Ella llegó con otra hermana y bajaron en un subte que estaba a 1 o 2 cuadras del lugar a donde tenía que llegar. Llegó como alguien más. Por supuesto, recibió esta mención, este premio, y una persona que era un multimillonario que estaba en el auditorio, para felicitarla y para reconocer su obra, se acercó a ella y le dijo: mire, este es un cheque que yo le quiero regalar, póngale todos los ceros que usted quiera. Y dicen que ella, desde su pequeñez de estatura, pero desde su grandeza de alma, lo miró a los ojos
y le dijo a este hombre: yo no necesito sus ceros, yo lo necesito a usted, para que esta obra pueda llegar cada vez más a más personas que se puedan sentir amadas. Y de alguna manera es lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Yo no necesito tus proclamaciones, yo no necesito tus palabras, yo te necesito a vos. En este tiempo que nos toca vivir, esa es la palabra de Jesús para cada uno de nosotros. No necesito ni las quejas, ni una cosa, ni la otra, ni los planes, ni los números, ni tantas cosas que a veces podríamos decir que sintetizan este momento de la historia y de la humanidad. Hoy más que nunca Jesús, como a Pedro, te dice a vos, me dice a mí, nos dice a todos: yo te necesito a vos. Ojalá sepamos responder de la mejor manera. Que así sea.